Perdón, no vi a dónde estaba avisándome el tiempo. Voy a aprovechar. Listo. Creo que somos 31. Seguimos, pues. Perdón, no me di cuenta de a dónde me estaba avisando el tiempo. Entonces, moléculas de anclaje, obviamente es una de las cosas que buscamos. Ahora sí, en el endosoma, ¿ok? Es aquí a donde supuestamente la cloroquina tiene su mayor efecto, ¿ok? Solo para contarles, no es la primera vez entonces que se ha utilizado cloroquina para tratar de evitar que un virus de ARN se multiplique. Usualmente lo que tenemos son muy buenos resultados in vitro y resultados moderados en la clínica. ¿Ok? Eso, en cierto modo, digamos, nosotros al momento tenemos muy buenos resultados con la cloroquina a nivel de laboratorio, pero todavía no se ha utilizado a nivel clínico. Una de las ventajas que tiene la cloroquina no solo es que afecta la parte del endosoma, sino que además inhibe, digamos, esta acidificación que tienen que tener las estructuras virales para poder irse hacia el citoplasma, sino que además cuenta con esta función inmunomoduladora y como hemos visto, la cloroquina se utiliza no solo en la malaria, sino que también como tratamiento de enfermedades autoinmunes y por ende el manejo y el control del factor de necrosis tumoral alfa, el manejo y el control de la interleuquina 6, de los interferones, permiten, en cierto modo, inhibir o modular el sistema inmune para evitar que tenga esta respuesta exagerada, que es en verdad lo que mata a la población joven en general. Después tenemos el Remdesivir, que es este medicamento que se está utilizando con ébola, y el Remdesivir lo que es un análogo de la adenina, y lo que hace es que se pega cuando están en el ribosoma, ¿verdad? Y están haciendo toda la transcripción, entonces prácticamente lo que pasa es que se pega el Remdesivir pensando que es una adenosina y no permite, o lo que hace es un codón de término. Entonces no permite que se terminen de producir las proteínas necesarias, ya sea para la estructura del virus o para la misma replicación del ARN. Otra de las cosas, otro de los medicamentos que se utiliza es el de HIV que les había comentado, que prácticamente lo que hace es que inhibe una proteasa que tiene el mismo virus, que es el que permite que se comience a hacer la transcripción a nivel del ribosoma como tal. Y por último, el ARN de interferencia, que es la famosa vacuna o una de las famosas vacunas, lo que pretende es introducir nada más el pedazo de ARN que codifica para el spike de la proteína, para esos puntitos que hacen la corona del coronavirus, para esa proteína. Si se logra introducir dentro de las células respiratorias, estas lo que van a comenzar es utilizar el mismo mecanismo que utiliza el virus, pero en vez de replicar todo el virus, lo único que se quiere es que replique ese ARN de interferencia. Y entonces al replicar ese pedacito, las células las van a liberar y el sistema inmune va a entonces tener más herramientas para poder hacer una respuesta inmunológica ante el spike. ¿Okay? Y eso es una de las posibilidades que se piensa como vacuna y es la que se está estudiando en general. Cuando entonces se tienen todas las diferentes opciones de lo viejo que habíamos visto, todas obviamente se agarran y se pasan por el laboratorio y se identifican cuáles de aquellas hacen que haya una menos replicación del virus. Si ustedes ven en la imagen B,
ven que hay lo que está como NP, ¿verdad? Y NP al fin y al cabo lo que nos está diciendo es cuánta presencia de virus hay en las células, y entonces ustedes van viendo que con diferentes, digamos, dosificaciones, vamos teniendo menos replicación del virus. Entonces, con 1.23 todavía se ve verdecito, pero ya con 11.11 ya prácticamente no se ve casi nada al utilizar el remdesivir. Y pasa muy parecido con la cloroquina, es un poco más eficiente a nivel del laboratorio el remdesivir que la cloroquina, pero las dos muestran ser moléculas que a nivel de laboratorio son muy eficientes para eliminar el virus como tal, a nivel de el laboratorio. Así es que eso es un poquito de lo que les quería contar de lo del manejo. Como se nos fue el chat pasado, no tenemos todas las preguntas Yo que le me tomé hicieron la en el foto. chat, pero Yo creo les tomé haber la leído. foto de las preguntas del Bueno, chat. porque buenísimo. Porque yo La, leí un par. la primera era si pueden haber falsos negativos. Es, es, es común que hayan falsos negativos en aquellos pacientes que tengan menos sintomatología. Pero sí es una posibilidad. Y no es tanto por la sensibilidad que tenga el mismo reactivo, el mismo primer, El sino que método. el método, sino que es a la hora de la recolección de las células, a donde se sabe que hay una posibilidad mayor de fallar. Y luego la otra es por qué algunos pacientes comienzan asintomáticos siendo positivos y de repente un tiempo después presentan los cuadros de ahogamiento. Ok, en verdad si se acuerdan de los tags que les puse, eso es muy característico de esta enfermedad. O sea, comienza teniendo muy poca manifestación y después con el tiempo se va exacerbando. Entonces, es por eso que es importante la vigilancia. Entonces, obviamente tenemos ciertos flujos de tiempo, ¿ok? Del día 2 al día 11, supuestamente hay ciertas personas que son totalmente asintomáticas y nunca presentan nada, que se habla de cierto grado de un periodo de incubación. Y después, al día 11, comienzan con la sintomatología. Lo más común es que comiencen la sintomatología del día 6 al día 8, al día 7. Eso es lo más común. Pero así es que es como va evolucionando el virus. Entonces, ¿por qué es? Probablemente porque la cantidad de virus que hay inicialmente no causa tanto problema y conforme va pasando el tiempo va aumentando la cantidad de virus que hay en la sangre y comienza a afectar más órganos y nos puede ir subiendo poco a poco. Luego preguntan sobre la hidratación. Entonces Okay. preguntan si lo que sucede es que se requiere cierta cantidad para mejorar la eficiencia del sistema inmune, pero sin llegar a que sea en exceso para que no empeore el paciente. Ok, eso depende también de la severidad. Si el paciente está severo y de moderado a severo, vamos a tener que ponerle intravenoso y es ese balance donde yo les dije que queríamos no dar demasiado para que se vaya al pulmón, pero no dar demasiado poquito para que nos afecte la parte de la insuficiencia renal. Okay. En los pacientes, que me imagino que es hacia allá donde va la pregunta, en los pacientes asintomáticos leves, lo que buscamos es una hidratación adecuada y esto es extrapolado de otras enfermedades respiratorias, pero sabemos que con la mucosa bien hidratada, varias cosas. Uno, el moco es más líquido y logra limpiar mejor, digamos, todos los patógenos y las secreciones que hayan en el tracto. Y lo otro es que permiten que los cilios se muevan con más facilidad. Esto para la parte superior es muy importante porque evita entonces que el virus esté más tiempo
pegado a la célula y entonces evita que pueda haber el contagio. Entonces, por eso la hidratación es tan importante si lo extrapolamos de otras infecciones respiratorias. Luego preguntan si todos los pacientes acaban con capacidad pulmonar disminuida sin importar su edad. No, no todos los pacientes lo hacen, solo en aquellos pacientes severos y ni siquiera todos los pacientes severos tienen un problema respiratorio masivo, por decirlo. Pero sí se calcula que es del 1 al 2% de los que van a tener una insuficiencia respiratoria severa. Preguntan si es normal las infecciones bacterianas secundarias en esos pacientes. De hecho, dentro del protocolo del tratamiento de sepsis respiratoria, de sepsis de shock séptico y de sepsis en general, se ha visto que de las cosas que ayudan a disminuir la mortalidad de los pacientes es iniciar temprano con el tratamiento antibiótico. Entonces, en todos los reportes de caso, en especial los primeros, digamos, que eran solo pacientes severos, en todos de estos pacientes se les dio antibióticos. Y sí es importante, o sea, eso es lo que ha probado la evidencia en otras infecciones. Por ende, en el COVID no es la excepción de que no se esté dando tratamiento solo, eso sí, en los pacientes severos, eso es lo más importante. Solo en los que tienen compromiso pulmonar importante, solo en ellos, ¿okay? No en los otros que la sintomatología es leve o hasta moderada. Luego preguntan por qué se dice que los infantes son más resistentes o menos propensos. ¿Perdón? ¿Por qué los infantes son más resistentes o menos propensos? Pues en verdad todavía eso es difícil es difícil de saber con exactitud. Lo que se cree es que hay menos enfermedades concomitantes y por ende entonces probablemente tengan menos receptores de angiotensina, de enzima convertidora de la angiotensina a nivel pulmonar y que por eso son, pero eso en verdad sería extrapolando de otros estudios y todavía no hay estudios suficientes que nos ayuden con eso. Luego preguntan cuál es el riesgo para los hipertensos. El riesgo es que tienen una mayor posibilidad de desarrollar una enfermedad severa. O sea, si es hipertenso y tiene contacto con el virus, tiene más posibilidad de, y es porque, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero parte del tratamiento de la hipertensión arterial son inhibidores de receptores de enzima convertidora de angiotensina. Así es que probablemente ellos tienen una mayor cantidad de receptores a nivel del tejido y es una posibilidad de que esto sea lo que esté causando que estos pacientes tengan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa. Luego preguntan que qué eventos tienen que suceder para que se tome, digamos, un tratamiento como primera línea. Todavía hace falta tener los estudios que nos ayuden a asegurar la evidencia. Yo creo que actualmente todo tratamiento que se le dé a este virus es un tratamiento empírico, es un tratamiento off-label, es un tratamiento que todavía no tenemos suficiente evidencia, pero ante la emergencia hay muchas veces que hay que tomar estas decisiones y utilizar la evidencia vieja para hacer algo nuevo. De todos los factores de riesgo, digamos, como diabetes, presión alta, asma, ¿hay alguno que sea más riesgoso? La diabetes es la que ha probado tener mayor riesgo. Y luego las enfermedades cardíacas. Luego preguntan que si el SARS y el MERS generan memoria inmunológica. El SARS y el MERS, creo que sí. Creo. No, creo que sí. Creo que No, esto sí. Auxilio es. Pero creo que sí, creo que sí. Sí,
sí se produce memoria inmunológica, lo que pasa es que no fue demasiado larga. Es decir, que con el tiempo los pacientes se vuelven a ser susceptibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se ha visto que pacientes sobrevivientes de SARS están infectados ahorita de COVID. Entonces, significa que se podrían haber vuelto a infectar. En los estudios de seguimiento a los pacientes, como que se perdió luego de unos 4 meses, 6 meses, ya no se veía mucha protección, ¿verdad? Y sí hay reportes de pacientes que habiendo tenido SARS en un cuadro importante que fue sobreviviente, ahorita está infectado por el COVID. Luego nos preguntan que cuando hablamos de enfermedades cardíacas, además de hipertensión, ¿a qué nos referimos? A enfermedades isquémicas, miocardiopatía o isquémica. Eso yo creo que es la que más ha estado afectando. O trastornos de ritmo, si no me equivoco, es otra de las enfermedades que más es asociado a tener riesgo posterior. Okay. La hipertensión es cardiovascular. Son las propias cardíacas de la bomba cardíaca. Bueno, entonces terminamos la sesión de preguntas de esta parte. Y ahora yo les voy a contar un ratito sobre la epidemiología. Que fijo ya ustedes han escuchado mucho, pero bueno. Acá lo que se pueden ver son virus infectando las celulitas. Como la doctora Loría les mencionó en un inicio, la diseminación de estos virus empezó como una zoonosis. Hay como una leyenda urbana de que fueron un invento de laboratorio, que fue que Estados Unidos le tiró los virus a China, que China le tiró los virus a Estados Unidos y bla, bla, bla. Pero en realidad nada de eso está comprobado. Lo único que está realmente comprobado es que efectivamente estos virus del SARS-CoV-2 venían de una mezcla que tiene que ver con murciélagos, que tiene que ver con mamíferos, y que entonces este cruce de especies fue lo que generó pues este nuevo virus que se pudo transmitir a las personas, ¿verdad? En el caso de este virus se rastreó que los primeros casos ocurrieron en este mercado de húmedo en Wuhan, en China, ¿verdad? Y que entonces a partir de lo que se comieron, de lo que interactuaron en este mercado, las personas se infectaron, ¿verdad? Y tuvieron contactos en su comunidad o fueron hospitalizados y diseminaron el virus. Yo en algún momento le hacía números, o sea, este virus se describió en diciembre y estamos en marzo. Tenemos 3 meses de que ya se sabe la secuencia del genoma del virus, se sabe su ciclo de vida, se sabe de dónde vino. Si ustedes tienen en cuenta otras enfermedades que también tienen ciclos complejos, como malaria, como Chagas, duraron años en describirlas y ahora nosotros tenemos información en cuestión de 2, 3 meses para saber de dónde vienen estos virus. Entonces, la diseminación, que ya está bien comprobada, no es un artefacto de laboratorio, ocurrió en la naturaleza, empezó a diseminarse por el mundo. Si ustedes quieren pues consultar, ya hay artículos donde está toda la secuenciación del virus y cómo funcionan sus regiones y cómo se describió pues ese ciclo de diseminación. Para ponerlos en perspectiva, yo les quería contar un caso de la vida real, que es el de la paciente número 31 de Corea. Resulta que Corea es un país muy juicioso, muy disciplinado, que por estar tan cerca de China, el 20 de enero registró su primer caso. Era una mujer de 31 años
que venía de Wuhan, venía con SARS, ¿verdad? Con el COVID-19, ellos la identificaron y la aislaron, ¿verdad? Entonces, de ese caso, ¿verdad? Ellos de este 20 de enero tuvieron un mes donde solo encontraron 30 casos y después se les dispararon en 2 ciudades, en Daegu y en Seúl. Y empezaron a hacer todo un estudio como el CDC coreano. Resulta que una mujer se contagió, no se sabe dónde, ¿verdad? Eso sí fue transmisión comunitaria. Acá ellos en Corea tenían cómo estaba funcionando la transmisión. Los casos que se conocían, los clústeres de personas cercanas, hasta que llegaron a la paciente 31. Entonces, no se sabe dónde, pero resulta que la señora se enfermó y en realidad tenía síntomas, estaba resfriada, pero la señora parece que era un poco fanática religiosa y decidió seguir asistiendo a sus servicios religiosos, que son masivos. Entonces, en el periodo que estuvo resfriada, con síntomas, con tos, con fiebre, fue a servicios religiosos con más de 1,000 personas. Fue a una boda, fue a un buffet a comer con sus amigos, fue a un funeral, tuvo un accidente de tránsito y la internaron porque estaba, pues, o sea, se golpeó el carro, ¿verdad? Esa vez, a pesar de tener fiebre, tos y resfriado, se negó a que le hicieran su examen de coronavirus. 10 días después, volvió a llegar porque ya estaba demasiado enferma y ya. Y le diagnosticaron que efectivamente era positiva por COVID-19. Y gracias a esta persona, los casos en Corea pasaron de 30 a 977. Y el 80% de esta diferencia se pueden asociar a esa paciente 31. Entonces, vean, muchachos, cómo una persona realmente hace la diferencia. ¿Por qué? Porque la epidemiología de este virus lo vuelve muy fácil de transmitirse. ¿Qué tan contagioso es? Pues esos son con estudios que vean que son de enero. Probablemente ya los datos estén un poco cambiados, ¿verdad? El virus que teníamos como más contagioso, el líder del rating, es el sarampión. Por cada persona con sarampión enferma, entre 12 y 18 se pueden enfermar. Por dicha, para el sarampión tenemos vacuna, ¿verdad? Y en su momento, el COVID-19, se estimaba que se podía contagiar entre 1,4 a 2,5 personas por cada enfermo. Probablemente, y teniendo esos super diseminadores, la tasa puede ser más alta. ¿Por qué es tan contagioso? Bueno, el virus, como ustedes saben, es un virus aéreo, se transmite por la vía aérea. Entonces, en el momento que ustedes estornudan, van a salir volando millones de partículas con el virus. Entonces, acá se sabe que el ébola se puede transmitir hasta 3 pies, pero luego caen porque las partículitas son pesadas. El sarampión puede diseminarse hasta 6 pies y el coronavirus probablemente esté aquí un poco intermedio. Este gráfico es muy curioso, lo diseñó el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, para Prevención y Control de Enfermedades de China, y lo que hizo fue rastrear a esta persona que estaba enfermo por el COVID-19. Él iba en un bus y él infectó a esta persona y luego infectó a personas que estaban a 4,5 metros de distancia. Por eso es que nos han exigido, nos han solicitado tanto el mantenernos alejados. Una persona que esté positiva podría tirar virus, ¿verdad? Diseminar virus hasta una distancia de 4,5 metros. Claro, no son todos, probablemente los más susceptibles sean más fáciles de enfermar, porque aparentemente las personas que estaban a la par de él no tuvieron mayor problema, no se enfermaron,
pero sí hubo algunos que probablemente tenían algún tipo de factor de riesgo que puedan infectarse muy fácilmente. Entonces, ¿por qué aislamiento? Porque el virus se transmite por vía aérea y para rematar, por decirlo de alguna forma, el virus tiene una gran capacidad de sobrevivir en diferentes superficies. Ya sabemos que vive en los aerosoles, ¿verdad? Y que flotando relativamente en el aire, pues podría estar hasta 3 horas viable, aunque ya su título va decreciendo, pero también puede vivir en el cobre hasta 8 horas, puede vivir en el cartón hasta 24 horas, en acero inoxidable hasta 24 horas y en el plástico hasta 48 horas. ¿Eso qué significa? Que si usted tocó esa superficie contaminada con el virus todavía está viable y tiene capacidad de infectarlo. Además, se espera que no se degrade tan rápidamente. Con estas curvas es que se modela qué tan rápido el virus puede desaparecer de estas superficies. La ventaja es que, como les explicó Aileen al principio, este es un virus con membrana. Los virus con membrana, desde el punto de vista de desinfección, son bastante débiles. Acá en esta figura, ustedes pueden ver de qué es lo más difícil de eliminar a qué es lo más sencillo. Entonces, los priones son de las cosas más difíciles de eliminar, porque los priones son realmente proteínas que tienen un plegamiento diferente, ¿verdad? Después tenemos esporas, micobacterias, virus no envueltos, que serían, por ejemplo, como el del polio, hepatitis A, ¿verdad? Que hasta se transmiten por agua porque resisten procesos de cloración. Después tenemos bacterias gram negativas, hongos, virus no envueltos grandes, bacterias gram positivas y por último, como los más susceptibles a desinfección y esterilización, tenemos los virus envueltos. Acá en esta gráfica pueden ver con qué podemos eliminar esos virus envueltos, ¿verdad? Con una desinfección intermedia. ¿Con qué? Con alcohol, con aldehídos, con biguaninas, con halógenos, con ozono, con peróxido, con fenoles e incluso con aminas cuaternarias. O sea, eliminar el virus de las superficies es relativamente sencillo, siempre y cuando sigamos esos protocolos de lavado de manos, de estornudar de forma apropiada, ¿verdad? Y todo eso que ya el pobre ministro de Salud debe estar cansado porque tiene como 11 años, debe estar predicando el evangelio del lavado de manos sin que nadie le haga caso. ¿Por qué lavarse las manos, chiquillos? Eso es como el método más eficiente. Imagínense que eso es un virus, que la figura no era de una bacteria, sino de un virus. Y como ya vimos, los virus estos están envueltos de una bicapa lipídica. Entonces, esta bicapa lipídica es fácilmente saponificable. Cuando ustedes ponen jabón, entonces es muy sencillo que las moléculas anfipáticas del jabón puedan deshacer esta bicapa lipídica y deshacer los virus. ¿Qué es lo más eficiente? Eso es realmente lo más eficiente. El alcohol, todas las demás otras cosas, el cloro, lo pueden eliminar, pero depende de la materia orgánica que haya ahí en las superficies. Lo ideal siempre es lavar con agua y jabón y después, si usted quiere hacer una desinfección adicional, póngase alcohol, ponga cloro, ponga lo demás. A mí me pareció súper bueno las ideas que ustedes pusieron en los Facebook de la facultad, ¿verdad? De que es muy necesario que la gente no mezcle los productos con mitos y realidades. No debería mezclarse
digamos, alcohol con cloro, ni todas esas cosas que la gente está haciendo últimamente. Ahora, ¿cómo estamos? A mí me molesta un poco, y era algo de lo que hablábamos Silvia y Arlene cuando pensamos en hacer esta digamos, reunión, en que son un poco amarillistas y que nos presentan en las noticias curvas y cosas súper preocupantes. Cuando uno hace el análisis de una epidemia, ¿verdad? O de una pandemia, como este es el caso, uno tiene que ser un poco más justo con respecto a que tiene que normalizar las cosas porque las condiciones de cada país son diferentes. Entonces, por ejemplo, esta es una curva de casos de crecimiento acumulados por COVID-19 en diferentes países. Esta curva está ajustada por 1 millón de habitantes. O sea que no es una curva de absolutos, es una curva de acuerdo a cada país. Ustedes acá pueden ver que Italia tiene una curva de crecimiento, pues evidentemente alto, que tiene colapsado todo su sistema de salud. Estados Unidos viene elevando la curva. Panamá, que es nuestro vecino, también ya tiene un crecimiento bastante importante en su curva. Y nosotros tenemos una curva bastante decente. Ahora, el número de casos acumulados en realidad no dice gran cosa para un tomador de decisiones. La curva más importante es la de casos nuevos, porque en el momento de que empiecen a aumentar exponencialmente los casos nuevos, probablemente es cuando se nos desborde el sistema de salud. Entonces, acá esta de nuevo es la curva de casos nuevos de Italia, que entonces tiene varios crecimientos, va y viene, pero es un crecimiento bastante poco manejado, bastante violento. Estados Unidos va por el mismo camino o peor, porque el crecimiento también se ve altísimo en muy poco tiempo. Y Panamá también tiene un crecimiento de casos nuevos que está también oscilando y que podría ser que en algún punto colapse el sistema de salud. El nuestro es bastante sostenido. Sí, es como un poco preocupante que duráramos como 2, 3 semanas en pasar de 1 a 100 casos y luego 2 semanas en pasar de 100 a 200 y que en cuestión de 3 días, 3, 4 días hayamos pasado de 200 a 330, pero sigue siendo un crecimiento todavía bastante manejado y bastante sostenido gracias a estas medidas de aislamiento social y de lavado de manos. Claro que a mí todavía me da un poco de miedo porque no sé cuánto tiempo la gente va a aguantar seguir estando en cuarentena, estando semi-aislado. Como les decía, toda la gracia de todo este proceso es que nunca desbordemos el sistema de salud. Si estamos aumentando los casos, que los casos estén aumentando de tal forma que podamos tratar a los pacientes como debe ser. Costa Rica tiene un buen sistema de salud, pero no está o no, nunca estuvo tan preparado para atender una afluencia masiva de personas que necesiten cuidados intensivos o que necesiten terapia respiratoria, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, el Hospital de México tiene 12 camas de cuidados intensivos. Probablemente el San Juan de Dios tenga una cantidad similar y el Calderón Guardia, pero no todos los hospitales tienen tantas camas y hay gente que está enferma por otras cosas que también requiere cuidados intensivos. Y entonces esa es como la idea de tratar de limitar en la medida de lo posible la diseminación descontrolada del virus. Probablemente todos en algún punto debamos enfermarnos o nos enfermemos con mayor o menor gravedad, pero la idea es que cuando nos enfermemos podamos tener un acceso al sistema de salud y a ser tratados para darle chance a nuestro sistema inmune de eliminar el virus por las formas naturales que se tienen.
nosotros, ¿en qué fase estamos? Eso es como de las preguntas que más se les hace a los periodistas. ¿Por dónde estamos? ¿Estamos en crecimiento exponencial? ¿O qué ondas? Pues la verdad es que no sabemos. Todavía tenemos una cantidad manejable de casos donde la curva podría seguir siendo manejable y tener un crecimiento sostenido, o la curva podría llegar a tener un crecimiento completamente descontrolado con solo una persona que no haga la cuarentena, como les conté con la paciente 31 de Corea. Entonces es súper importante el compromiso de todos y de que probablemente a ustedes les ha pasado, obliguemos a nuestros papás, a nuestros abuelos a hacer caso y quedarse en la casa y estar cansándonos de que todos tenemos que ver qué hacemos, porque realmente está probado que una persona hace la diferencia. Entonces, muchachos, preguntas. Pueden salir en video y todo para preguntarnos. Ah, bueno, sí, voy a quitarlo. Quedan 3 minutos. Bueno, al fin y al cabo, Luz, una de las cosas que siempre estuvimos hablando era de esa responsabilidad que tenemos todos de hacer bien las cosas y de infundir a los demás lo que tienen que hacer para que esa curva en verdad se nos mantenga debajo de la capacidad máxima que tenemos. Si no, vamos a tener que, en vez de pensar en todos los tratamientos que hablamos, pues pensar en ese proceso catastrófico que lo único que necesitamos es sedar al paciente, lo cual es muy difícil. Y nos parecía importante que sepan con información seria, ¿verdad? En redes se manejan muchas cosas y ya uno a veces no sabe ni qué creer ni qué no creer, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente verificando. Igual hasta los artículos que publican hay que verificarlos. Por ejemplo, yo estuve leyendo uno sobre diferencias epidemiológicas entre China e Italia y lo único que tenían eran cosas chinas y científicos italianos en el paper, ¿verdad? Entonces, en realidad no hablaban demasiado. Entonces, es importante, pues estar tratando de verificar qué es cierto y qué no. Acá nos están preguntando de cuánto más va a durar el aislamiento. No tenemos ni la menor idea, pero suponemos de que no va, o sea, que con el domingo de resurrección no va a acabar. Al fin y al cabo, pensamos, y eso está relacionado también con la pregunta de arriba que dice, profe, al final es de seguro que toda la población se va a enfermar en algún momento. Y no, la verdad, no toda la población se va a enfermar, pero todos vamos a tener eventualmente el contacto con el virus y va a depender un poco de la susceptibilidad que tengamos en nuestro cuerpo para que se haga la infección o no. Así es que esa cuarentena sí también tiene, en cierto modo, tiene que irse prolongando para que vayan habiendo casos, pero sin saturar el servicio de salud. Así es que es bien difícil. Hay modelos matemáticos en China que hablaban de semanas y habían otros que hablaban de meses y uno hasta de años. Así es que sí, no sabemos. Sí, es importante considerar algunas cosas, ¿verdad? Primero que el virus tiene periodos de incubación de 2 hasta 3 semanas. Y que la persona va a ser infectante durante el periodo de incubación y que